La heroicidad en las cárceles y los cuarteles de la dictadura, sobre el Partido Comunista, ¿no? Sí. Está en tela de juicio. Las contradicciones sobre este tema entre la ministra Marina Arismendi, el senador Eduardo Lorier, el periodista Esteban Valenti, los testigos que tuvieron... Esteban Valenti? Porque se presentó en el juzgado como periodista. Ahora te voy a contar una anécdota que tuve con Valenti, Sí, un diálogo telefónico. Sí, Bueno, la conozco. Y los testigos que tuvieron presos son muy gruesas. Bueno, allí que no hubo delaciones, hubo algunas pocas, hubo camaradas que no resistieron la tortura y no lo negamos, firmaron actas de interrogatorios a los torturadores y durante 25 años nunca protestaron, a pesar de que sabían que existían. Solo hubo una coincidencia en el juzgado y en las declaraciones por fuera, una sola, que los entrenamientos teóricos que recibieron los cuadros y militantes comunistas para enfrentar la científica tortura fueron solo teóricos. Bueno, nadie te va a entrenar. Sí, no, bueno, está bien, pero fue la única coincidencia. Sí. También decimos que esta ha sido la publicación más difícil. Ahora, si fueron los regímenes comunistas del mundo, habrán aprendido torturas. Porque que tuvimos que hacer. Se caracterizaron los regímenes comunistas por torturar a claro, sus presos, ¿no? Claro, no, nosotros empezamos con una frase que está en un libro, Legado de las cenizas, del periodista norteamericano Tim Weiner. Sí. Que dice, sí, creo que es mejor dejar los secretos de familia donde están, en el armario. Bueno, en realidad, los secretos de familia del Partido Comunista en el Uruguay se escaparon de ese armario. Y bueno, lo que nosotros planteamos acá es si las preguntas que hizo nuestro abogado, Gustavo Salle, fueron unos signos que anunciaban la tormenta para el PCU. Llovió tanto, ¿no?, que el armario se mojó y resulta que sugestivamente no existen actas del comité de disciplina que se formalizó tras la vuelta de la democracia para juzgar la conducta de dirigentes, cuadros y militantes en la tortura. No hay documentos. ¿Y por qué la ciudadanía y el Poder Judicial no pueden conocer la realidad? ¿Acaso hay una literatura diferente a la que el Partido Comunista le vendió a sus propios militantes tras la caída de la dictadura? ¿Acaso la realidad no coincide con la versión oficial de la dirección comunista? Bueno, parece que no coincide porque cuando lean las páginas de este libro, las declaraciones que hicieron en el juzgado quienes pasaron por allí, importantes dirigentes, dos de ellos fueron secretario general del Partido Comunista, los dos en la clandestinidad, más otros importantes dirigentes como Esteban Valenti. Y bueno, nosotros también aportamos acá una entrevista al coronel del Ejército Ernesto Ramas. Ramas había sido el único que había remitido una carta al semanario Búsqueda, a la carta de los lectores, hablando de este tema del libro. Había hecho alguna mención, por ejemplo, había dicho, volviendo al tema del libro en cuestión, debe reconocer, esto dirigido al edil Dari Mendiondo, que la mayoría de los entrevistados mintieron sobre las detenciones. Según ellos, nadie habló ni delató a sus camaradas. Parece que los derrotamos porque éramos magos o teníamos la bola de cristal. Las preguntas del doctor Salles estuvieron dirigidas para averiguar todo este tema, pero le leo una sola frase de la que dijo Ramas. Y vamos a ver qué pasa. A ver. Es falso que no hablaron, dijo Ramas. Fueron muy pocos los comunistas que no hablaron en forma voluntaria. Y si hubo que apremiar a alguno, fue muy poquito porque ninguno aguantó nada. Y todos, absolutamente todos, colaboraron. Recuérdese... Contundente, ¿eh? Recuérdese que la frase contenida en la página 181 del libro Secretos del PCU, por el cual se instruyó este proceso, decía, Carlos Tupso, detenido en 1977, considerado como duro y tenaz, militó en la clandestinidad de la UJ6 y se convirtió en secretario de organización del Regional 5. Sin embargo, fuentes militares dijeron que colaboró en el PCU. Hay dudas. Y ahí en la contratapa, Neri, acá en la contratapa, están planteadas algunas preguntas. Por ejemplo, un testigo clave fue eliminado del proceso. Fue el testigo que más tiempo se le tomó declaración. 3 horas. Y después se lo eliminó. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los argumentos esgrimidos? Conozca los detalles inéditos de un intrigante episodio ocurrido en medio del juicio. Y otra cosa muy importante.
Otro destacado testigo relacionado con el hecho anterior murió inesperadamente semana después de ocurrido, dando lugar a numerosas interrogantes. ¿Por qué el tema del título juicio al PSU? Porque en realidad el proceso que se nos siguió, el juicio a nosotros, terminó siendo un juicio al Partido Comunista. Porque hay otra pregunta, ¿por qué los comunistas aceptan ahora las inversiones extranjeras de las multinacionales que antes rechazaban visceralmente? Hay declaraciones en el juzgado, tras una pregunta del doctor Salle, donde ahora en el gobierno se aceptan estas... Esto va a disparar para una enorme cantidad de gente que va a querer comprar tu libro. ¿Cómo la gente se puede comunicar con vos? Y bueno, se comunican con Álvaro Alfonso, por favor, porque después yo recibo una inundación de pedidos. Bueno, ¿es así? Nosotros le hacemos la aguante. Puede actuar un poco de secretario. Bueno, vamos a... En los próximos minutos van a aparecer los números de teléfono y el correo electrónico. Y otra cosa que llama la atención, y termino con esto. El secreto a escena. Una pregunta, de conformidad con una respuesta anterior dada por el testigo, parecería que el PSU sigue muy de cerca la conducta de sus camaradas, preguntó el doctor Salle. Se le pregunta si en ese seguimiento de la conducta se discutió la asumida por la ministra Marina Arismendi, que como miembro del Poder Ejecutivo participó de la invitación del señor presidente George Bush al Uruguay. Miren lo que respondió Daniel Berruti, uno de los miembros de la dirección del Partido Comunista. No sé qué tiene que ver con el caso. Le diría al doctor Salle, que está tan interesado en lo que discute el Partido Comunista, se afilia al Partido Comunista y pueda participar de las discusiones. Mientras tanto, las cosas del PSU, si no tienen que ver con el caso, el doctor Salle no le interesa. Y acá nosotros agregamos que pensaba que el secretismo del Partido Comunista entraría en conflicto con el carácter y la fama del Poder Judicial en el Uruguay. El juez Bomero no ordenó que respondiera esta pregunta y después continuaron con los secretos, aduciendo que las discusiones internas del Partido Comunista son secretas y por lo tanto no se pueden saber. Hasta para la justicia. Es decir, que el Partido Comunista tiene algo superior al Poder Judicial, es más importante que el Poder Judicial. Con lo cual avalaron el título de tu libro, Secretos del PSU. Ellos tienen otro tipo de tribunales, ¿no? De justicia. Sí, pero no, tienen tribunales, pero no hay actas. Entonces están avalando conductas que no se sabe si existen o no porque no hay documentos escritos. Ahora, yo quiero coincidir conceptualmente en lo que decía Álvaro, en que finalmente cuando te hacen el juicio a ti, en realidad lo que algunos están haciendo es sacándose alguna duda acerca de que hay que negar lo que rompe los ojos. Que obviamente, por la que la naturaleza humana es así, algunos resisten más, otros resisten menos y otros no resisten nada, pero no estamos preparados para resistir la tortura. Yo no lo estoy y ninguno. Bueno, pero pará, nadie tiene que haber una clara condena a ese sistema tan denigrante de obtener información como la tortura. Ahí quería llegar. Sí. No es ningún demérito para una persona no bancársela. ¿Qué tanto de malo tiene que si a uno lo vienen a torturar, diga algo que tiene un poco de secreto? Bueno, porque se supone que uno está relevado. Se promovió ante la opinión pública actitudes casi heroicas, ¿no es así? Bueno, y pues después no es fácil demostrarlo diferente. Pensar de que todos los comunistas se negaron a hablar y ninguno habló, me parece una inocencia que ya raya con lo tonto, que termina negando que realmente ellos tuvieron una buena organización o que realmente hubieran hecho las cosas bien y disciplinadamente. Es una tontería. O como si fueran superhombres. Claro, decir, miren, nos atraparon, fracasamos, porque algunos, ante una tortura, y tal vez trabajar sobre el tema de la tortura. Si tú me permites una sola frase más. Ponemos que no sea cosa que sean alumnos de la CIA, refiriéndose a cómo comienza el libro, y su jefe, y me digan en reservado, como me dijeron, que todo lo que dice el libro Secretos del PSU ocurrió, pero no se puede decir. En realidad, esa fue la táctica que intentaron poner en práctica durante el juicio. Porque hubo mucha gente que me dijo, es verdad lo que dice el libro, pero no se puede decir. Este es un secreto que no es del PSU, pero sí de algunos grupos de izquierda de aquel entonces, que fue el robo de la bandera de los 33, que por estos días creo que se cumple como 40 años. 41 años se cumplieron el pasado 16 de julio. Nos llegó un comunicado del Círculo Militar que dice la euforia patriótica que ha desatado recientemente con motivo de la decisión presidencial de trasladar los restos del prócer aviva nuestra conciencia nacional y nos mueve a formular algunas interrogantes. ¿Por qué tanta insistencia en ese asunto que no es prioritario? ¿Por qué ahora, solo meses de abandonar la presidencia? ¿Por qué tanta energía en este asunto
digna de mejor causa cuando se ha eliminado festejos y conmemoraciones de otras fechas patrias, a lo que se suma la ausencia presidencial casi invariablemente. ¿Por qué se derogan las normas que protegen a nuestros símbolos patrios del vilipendio? ¿Qué se busca? ¿La ausencia de la memoria histórica? ¿Por qué? ¿Para sustituirla con íconos internacionales con claro sentido ideológico? Se desconoce que los pueblos sanos y viriles honran su pasado y sus símbolos como sublimación de su grandeza, y en ellos ven reflejados sus más puros y profundos sentimientos. Si tan fuerte e intenso es el impulso patriótico del señor presidente, ¿por qué orientarlo solamente en la dirección de reubicar los restos y no aplicar tal energía en la restitución de la bandera de los 33, que es también un patrimonio nacional?